Bienvenidos, bienvenidas a este espacio que es un cierre. Tenemos esta noche un cierre de educar, el libro Educar para ser personas. Entonces vamos a trabajar justamente ya el último capítulo que nos habla sobre el panorama general, ¿sí? Entonces, ¿qué tan importante es ver el panorama general? Sucede que a veces solo vemos puntualmente temas de nuestros hijos aislados, es decir, la habilidad que les falta y claro, es necesario observar qué habilidad les falta para poderlos ayudar a ser exitosos. Pero cuando nosotros vemos el panorama general, no solamente vemos la habilidad que no tiene y en la que estamos puestos nuestros ojos, sino también el enfoque de su valor, su valía como individuo. Entonces es importante saber que a medida que crecen van a crecer los problemas, van a tener mayor necesidades en cuanto a ir adquiriendo cierta independencia, ciertas habilidades que les ayudarán a ser exitosos como individuos en la vida. Pero recordemos que una de las aristas importantes también es la parte emocional. Entonces, a veces como que creemos que simplemente con que nuestros hijos vayan a la escuela, coman, se vistan, tengan su parte física satisfecha, creemos que eso es todo, pero no. Nosotros estamos trabajando también dentro del panorama general para ayudarlos a ganar habilidades. Entonces, al educar como personas, nosotros les vamos a dar habilidades del plan B. El plan B era el plan en el que podíamos trabajar los conflictos desde la cooperación. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar conflictos desde la cooperación, yo preguntaba estas habilidades que se ganan, que es saber mediante la conversación qué ideas, qué, qué pautas, qué estrategias podemos plantear para que nuestro hijo sea exitoso, ¿sí? En vez de coger y solventar sus dudas, solventar sus problemas, decirle, no, 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 presta, yo te hago, yo hago la sopa, deja así nomás, yo barro, yo... Entonces, a veces estas habilidades del plan B es conversar, sentarse a conversar y permitirle al niño evaluar, sacar de su caja de herramientas, habilidades que les sirvan para la vida. Entonces, recordemos que qué habilidades pueden servirle a un niño para la vida como persona, ¿sí? Primero, trabajar en conjunto, trabajar en equipo. Cuando yo soy su ayudador, ayudo lo necesario y no intervengo, ¿ok? Entonces, ¿por qué no tengo que intervenir? Justo hoy tenía una asesoría muy bonita y dentro de esa asesoría le decía a la mamá, ¿alguna de ustedes, quiero que me levanten la mano, por favor, alguna de ustedes ha visto el proceso de las mariposas que se transforman de oruga eh, hasta que definitivamente les salen las alas? ¿Sí? ¿Alguien conoce este proceso? ¿Sí? ¿Alguien lo ha visto? Una manita arriba, ok, ¿quién más? Perfecto. Listo. Imagínense que nuestros hijos son estas mariposas. Quisiera que alguien me comente qué sucede si yo intento ayudarle en el proceso, veo a la mariposa y yo le digo, no, es que yo te voy a ayudar, mariposa. ¿Qué pasa? ¿La ayudo o la lastimo? Majo, cuéntanos. Estás muteada. Ahí. Hola, Majo. Ahí sí. Te me quedaste. Eso. Hola, buenas noches. Eso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todas? Bueno, sí, tú estás eso. Es un proceso que ellos se van cambiando su forma, su personalidad, se van creciendo y van cambiándose. Del gusanito se voltea y va cambiándose las alas. Bien. Bien. Mire lo que nos dice Majo, ¿no? Eso primero es un proceso natural y la crianza también es un proceso natural. Entonces, ¿pero qué sucede cuando soy intencional? ¿Ok? Yo debo intencionalmente respetar el proceso de mi hijo, ¿ok? Y saber
que van a haber procesos, a veces queremos que nuestros hijos no sufran. Uno de los miedos que nosotros tenemos muchas veces como padres es miedo a que sufran, miedo a que les duela. Pero quiero comentarles algo. Esos dos miedos que salen desde el ego, desde nuestra capacidad de cubrir, tengo que comentarles la verdad. La verdad es que nuestros hijos van a sufrir. Hay una diferencia entre infringir dolor, hacerlo a propósito para que sufran. Eso está obviamente mal. Nosotros no debemos infligir dolor, no debemos lastimarlos. Pero también es parte de la aceptación, el saber que van a sufrir. ¿Sí? Que va a haber gente que los quiera por ser ellos y gente que no los quiera por ser ellos. Y que las personas no están obligadas a quererlos. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante es saber que nosotros estamos aquí para acompañar el proceso de cada uno de nuestros hijos, que es un proceso como una mariposa. ¿Sí? Yo no puedo estropear el proceso de maduración de mi hijo, de independencia. Yo no puedo hacerle las cosas. Yo no puedo ir diciéndole, quítate que yo te voy a hacer porque yo lo hago mejor. Porque voy rompiendo sus alas, voy quitando y estropeando su proceso. Entonces, cada vez que ustedes quieran coger y ser estas mamás que absorben, que dicen, no, yo lo hago mejor que tú. En vez de dejar que se equivoque el hijo, en vez de dejar que pase su proceso, detengámonos. Utilicemos el plan B, que es plantearnos cómo poder ayudar a mi hijo a ser exitoso. Plantear soluciones en conjunto, ir viendo y diciendo, ok, esta estrategia nos funciona, levantarnos de madrugada, de mañana, vamos a cambiar la hora de la mañana para levantarnos, ¿qué se te ocurre? Entonces, cuando yo a mi mariposa, que está ahorita todavía como oruga, le digo, querido hijo, ¿qué vamos a hacer? Puede ser que la estrategia falle, ¿sí? Pero no me meto con su personalidad, sino que le doy otras estrategias. Entonces, las habilidades del plan B que voy a ganar son independencia, confianza, vínculo, porque nadie que no tiene un vínculo fortalecido puede crear cooperación. Hay una diferencia entre cooperar y obedecer. La obediencia no necesita pensamiento. Yo le digo obedece, ese es el plan A. Así lo digo yo y así se hace. ¿Ok? Es inmediato. El plan A por miedo se cumple. Aquí en esta casa se hace lo que yo digo. ¿Sí? ¿Cuándo es necesario el plan A? Cuando la vida de mi hijo corre peligro. ¿Ok? Cuando yo no puedo estar como que explicándole tanto. En ese instante va a pasar un carro y es, ven. El plan A es un plan que se debe de usar para emergencias. No, es como el freno de mano. No puedes manejar con el freno de mano. Te puedes salvar, sí, pero no va a ser con lo que frenes. ¿Ok? Entonces, hazte cuenta que el plan A es este freno de mano que usamos en ciertas condiciones, pero no lo utilizamos para todo. Es importantísimo reconocer que en algunos casos, cuando es una emergencia, puedo usar el plan A. No hay explicaciones, no hay momentos, en este momento lo vamos a hacer así. Pero el plan B es el que le va a permitir a mi hijo ser exitoso en el futuro como persona. Poder trabajar desde las capacidades. Como yo le enseño a mi hijo que él es mi equipo, él puede, le estoy modelando la vida real cuando él pueda trabajar en equipo. Plantear a otra persona, oye, te está costando esto, ¿cómo lo hacemos diferente? Sin agredir a la persona. Es decir, Majo, te está costando esto, ¿cómo lo solucionamos? Pero no se mete con tu integridad. Yo le estoy enseñando a mi hijo a largo plazo que los conflictos también se pueden solventar mediante... También se pueden solventar mediante... Perdón. ¿Sí? ¿No? Entonces, lo que le vamos a ayudar a nuestros hijos es a que puedan saber que cuentan con nosotros, que en un problema, en vez de esconderlo, ocultarlo, nos pueden comunicar para solventarlo, porque nadie se está metiendo con su autoestima, ¿sí? Entonces, esto es clave, el generar confianza para la cooperación, ¿sí? Entonces, cuando yo observo que mi hijo está mintiendo, estoy observando que quizás estas mentiras tienen una finalidad. Muchas veces una finalidad puede ser el hecho de que no me reten. ¿Cómo estoy actuando? Exacto, orientar, acompañar,
incluso en el error, incluso con vernos esas ganas que tenemos a veces de coger y sermonear. Muchas veces nuestros hijos nos dicen, conténme, me equivoqué, la estoy pasando mal, y uno coge y comienza a sermonear, ¿cierto? Entonces, el contener al el ego es el que sermonea, el que dice, yo te lo dije, tenía yo razón. Y cuando le digo, ok, esta estrategia no nos está funcionando, yo me estoy dando cuenta que en la mañana no te es funcional levantarte a bañarte. Entonces lo vamos a hacer en la noche porque de verdad te cuesta. Entonces, las habilidades que se ganan con el plan B, aparte de la confianza, conexión, cooperación, trabajo en equipo, también es flexibilidad de pensamiento, ¿sí? ¿Por qué es flexibilidad de pensamiento? Porque yo le permito ver que a un problema le puedo dar varias soluciones. Hay personas que dicen es que solo así se puede resolver, pero en la vida lo que se necesita es saber qué hacer con lo que tienes, ¿sí? Ponernos creativos, y la creatividad no solamente es trabajar en algo de diseño, sino también la creatividad para resolver problemas de una manera diferente con lo que tengo. Entonces, miren todas estas habilidades que se les enseña cuando nos podemos a conversar y decir, mira, quizás esta estrategia no nos funcione, pero probamos otra. Ustedes se echen para atrás. ¿Qué quiere decir? Dije que te voy a bañar en la mañana, pero no te ayudo, o te levanto, no te despierto, no te ayudo a ser exitoso. Entonces, también hay que considerar esta parte. ¿Ok? Características para la vida. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Prefieren buenas notas? ¿Prefieren personas que sean sumisas y obedientes? ¿Prefieren conocer al hijo que tienen? Me gustaría saber qué es más satisfactorio para ustedes. Que sus hijos les cuenten, conversen con ustedes, el saber las características individuales que tienen, o que ellos simplemente los hagan quedar bien, que hagan lo que el resto de gente espera. Cuéntenme, me gustaría saber qué características para la vida les gustaría que sus hijos tengan. ¿Las leo o se pueden activar el micrófono? No podrá hacerlo sola. Orientar, pero dejar que ellos se equivoquen. ¿Alguien desea activarse el micrófono? No, ok. Ahí si las puedo leer, ahí me pueden escribir qué características para la vida les gustaría que sus hijos tengan. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, entonces ahí les dejo pensando en qué características quisieran que sus hijos tengan. Yo quisiera que mi hijo pueda mediar, pueda solventar problemas, que pueda confiarse en sí mismo, que tenga esa capacidad de creer que él puede solventar un problema en la vida, que él es capaz de decidir y de elegir, que es capaz de negociar, que se sienta seguro de usar su voz en el momento en el que siente que hay alguna necesidad que no está satisfecha, que aunque el resto se quede callado, él pueda hablar por él mismo, sin necesidad de buscar aprobación. Cuéntame, Dianita. ¿Qué características decías que quiero que tengan mis hijos? Mi hijo, decías, mis hijos, Para la que vida, ¿ja? logre Sí, ¿qué características te gustaría que tenga para su vida cada uno? ¿Qué características te gustaría que tenga? sí, que logre tener un buen control, o sea, en el sentido de emocional, que logre enriquecerse su vocabulario emocionalmente, que logre, por ejemplo, cuando él esté enojado, logre controlar su enojo, su frustración, su ira a través de respiración, meditación, pero que, como siempre le explico, uno puede estar enojado, pero poco a poco puede ir regresando a su calma. Eso me gustaría que él adquiera esas habilidades con el tiempo, que puedan ir mejorando esa capacidad de ir controlando esa parte de su frustración, su enojo, que sepa utilizar de la mejor manera esta parte de la inteligencia emocional, que sepa alzar su voz siempre cuando
no le está gustando algo que le está afectando en su vida, que le está, no sé, tal vez, digamos, un compañero o una profesora que siempre alce su voz, el momento cuando él esté, cuando no le guste alguna situación. Bueno, ahorita eso te puedo decir. Ahorita. Gracias, Dianita. Mira, mira qué bonito que cada uno nos vamos enfocando. Y aquí algo que me gustaba a veces es el poder, como ustedes dicen, el enojo. Justo voy a leer el de Jiménez, dice. Jiménez nos dice así: me gustaría que pudiera controlar mejor el enojo, que no tuviera el miedo de defender lo correcto, que fuera creativo, que aprenda a valorar y agradecer las cosas más pequeñas, que sepa defenderse y que me cuente las cosas, que ame aprender, que no tenga miedo de pedir ayuda. Correcto. Entonces, miren lo que queremos es que confíen en sí mismos, que confíen en mamá, en papá, y por eso necesitamos también procurar siempre qué estoy haciendo para que esto suceda. Entonces, cómo yo reacciono cuando mi hijo me lo cuenta. Entonces, hay que siempre tener en cuenta que si yo quiero que mi hijo confíe en mí, que confíe en sí mismo, yo también tengo que ayudarlo a confiar en sí mismo y decirle, ok, toma la decisión y si te equivocas, igual aprendemos, ¿sí? Entonces es importante animarlos también a ellos a que sientan que pueden tomar sus decisiones de manera continua. Hay que estar muy atentos de poderlos acompañar en que tomen decisiones constantemente, en preguntarle, ¿qué es importante para ti? Algo que decía en asesoría y que me encanta, tengo una asesoría muy especial los viernes. Entonces le comentaba que tenemos que pensar en nuestros hijos, qué valores les quiero compartir, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que yo quiero que mi hijo tenga, que mi hija tenga? Y es importante preguntarme también, ¿qué valores no son negociables? Porque los valores nos permiten suplir nuestras necesidades. Son esa brújula. Entonces, el día de hoy también quiero que ustedes se queden analizando cuáles son sus valores no negociables. ¿Qué no es negociable? ¿Qué no le permitirían a una persona que haga? Porque obviamente nuestros hijos también se rigen por nuestros modelos. ¿Qué permito? ¿Qué no permito que suceda en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en mis amistades, con mis relaciones? ¿Cómo soy yo? ¿Sí? ¿Qué permito y qué no permito en cuanto a mis valores? ¿Cómo rijo mi vida? ¿Qué tan fiel soy a mis convicciones, a mis proyectos, a mis objetivos? Todas esas cosas nuestros hijos, por lo general, no dicen nada, pero todo se queda en su inconsciente, ¿sí? Entonces, me gustan mucho estas características que sean creativos y también nosotros digámonos, ¿qué tan flexible últimamente soy cuando alguien piensa diferente a mí? ¿Qué tan flexible soy cuando las cosas no salen como yo quería? Hace unos días eh, observé que a alguien no le gustó lo que dije y se salió del grupo de educación de respetuosa, se salió. Entonces, pero obviamente cuando se salió como dándome a entender, o sea, dejándome claro, me preguntó que qué opinaba de un libro y se salió, porque obviamente esa persona no piensa igual que yo, ¿sí? Entonces, y es totalmente válido, yo no puedo dejar de pensar de una forma para todos, porque sería imposible, pero entendí que también eso es válido. Eso es ser flexible, saber que si a una persona hay algo, un grupo o algo que le genera malestar, puede salirse, está en total libertad de salirse de donde los lugares, de las relaciones que ya no le sean funcionales, ¿sí? Entonces, miren cómo nosotros comenzamos a plantearnos y a replantearnos cosas que nuestros hijos comienzan a ver, ¿sí? Entonces, yo les dejo esto porque son características de la vida. El plan B no se mete con el autoestima de nadie. Y eso también puede servir para nosotros en nuestras relaciones. No me meto con la autoestima del otro y hablo del conflicto que tengo y lo describo en vez de criticar al otro, ¿sí? Entonces, les hace sentir que decir es que mi amiga es una tal, es una metiche, es una de ni sé qué. No me meto con el autoestima de ella, es que no me gusta, respeto tus valores, pero no los comparto. Respeto tus prioridades, pero no son mis prioridades. ¿Sí? ¿Les hace sentido que podamos mejorar también nuestras relaciones
en otras áreas para que nuestros hijos también observen nuestro ejemplo? ¿A quién le hace sentido? Me pone un corazoncito. A veces creemos que solamente nuestros hijos tienen que vernos como a nosotros, como lo que queremos con ellos, pero es importante modelar, ¿sí? Entonces, a Ceci le ha sido, ¿qué más le hace sentido? Ok. Entonces, es importante el modelar, como les comentaba, las características para la vida. Y estas habilidades, valores y equilibrio. Entonces, miren estas habilidades de negociación que se van forjando. También es importante qué valores tengo, ¿sí? ¿Qué valores no son negociables? Para mí puede no ser negociable el lastimar a alguien, el abusar del poder. Para alguien puede ser un valor no negociable la puntualidad, el respeto al tiempo del otro. Para alguien puede ser no negociable la compasión, el perdón. Puede ser un valor muy importante, la honestidad, la lealtad. ¿Cuáles son mis valores no negociables? Porque cuando yo hablo de mis valores no negociables, puedo preguntar, en esta familia, ¿cuáles son nuestros valores no negociables? Y cuando comienzo a hacerle caer en cuenta a mi hijo cuáles son los valores familiares, él va a descubrir con cuál a lo largo de su vida se puede regir. Y eso es importante porque hay cosas que hacemos cuando nadie nos ve. Esos son nuestros valores, ¿sí? Las pautas que nos suelen dar de convivencia, eso muchas veces lo hacemos porque nos vean, pero nuestros valores radican en lo que hacemos sin necesidad de que alguien nos diga. ¿Qué hago cuando estoy sola? Cuando sé que nadie me ve. Me paso el semáforo. Cuando nadie me ve, me quito el cinturón de seguridad. Cuando nadie me ve, me paso el rojo. Me paso el medidor de velocidad. Entonces, ¿qué tan congruente vivo de acuerdo a mis valores? Porque a veces es interesante que nos despejemos de la ley del espejo que dice, lo que me molesta del otro es la sombra que quizás yo tengo proyectada, ¿sí? ¿Les hace sentido? A veces andamos odiando a alguien por ahí y que es nuestro propio reflejo el que nos está incomodando. La luz que vemos en los otros también es nuestra, pero el reflejo también de nuestra sombra. Dime lo que te fijas del otro y te voy a responder que es más tuyo que del otro. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Ahí me mandan un corazoncito si les hace sentido la ley del espejo. Entonces, miren cómo los valores es necesario irlos identificando. ¿Qué valores no son negociables? ¿Qué para mi pareja es prioridad? La puntualidad y que quizás para mí madrugar no sea una prioridad y que quizás podemos menguar podemos conectar entre sus valores y mis valores como padres, como pareja, como amigos, como amigas. Tenemos muchas relaciones como hermanas, como hijos, y cuando a veces no entendemos, quizás tomamos decisiones y cuando alguien nos hace ruido es que nos molestamos, pero muchas veces es porque nos hace ruido el hecho de que ni siquiera sabíamos que esos valores regían nuestra vida y son nuestra brújula para poder tener el equilibrio. Entonces yo le comentaba a mi hijo hace unos días, le decía, él no entiende todavía esto, pero yo le decía las relaciones de amigos, de pareja, deben de mantenerse hasta que no duelan. Cuando ya duelen porque lastiman un valor tuyo, deben de ser pausadas o revisadas. Entonces me van a decir, pero es tan chiquito para que sepa eso, Gis. Sí, un día va a cobrar sentido, no hoy, no mañana, pero un día va a cobrar sentido. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos la importancia del que se escuchen, ¿sí? Que escuchen sus valores que van a llevar y que también les va a servir a lo largo de su vida, porque son cosas que rigen, es esta brújula que nos permite tomar decisiones, ¿sí? Yo les pregunto esta noche, ¿qué valores no son negociables para ustedes? ¿Qué no es negociable? ¿En dónde ponen su equilibrio? Cuando ustedes tienen que tomar una decisión trascendental, ¿ustedes confían en el resto o también confían en ustedes? Confían en su sabiduría interior. ¿En dónde está el equilibrio entre preguntar a que alguien me pueda guiar, pero
empoderarme de la decisión que tomo o le voy echando la culpa al que me aconsejó? ¿Sí? Me gustaría leerlas para poder saber que quizás este libro no solamente hizo sentido en la teoría, sino en la práctica. El respeto, por favor, a todos, la honradez, la honestidad, que Dios sabe por qué las cosas pasan, que los fuertes también pueden pedir ayuda. ¡Qué hermosura! No mentir y respetar a todos por igual, ¿sí? Hablamos mucho del no abusar de nuestro poder, ¿ok? Yo deseo, si alguien quiere activarse el micrófono, ¿qué valor no es negociable para ustedes? No, nadie. Hola, buenas noches. Pues, A veces, se llame, valores espirituales, ¿sí? Entonces, no solamente son los valores, quizás, a veces hay valores espirituales como la oración, ¿sí? Que no es negociable. Quizás hay familias en las cuales no es negociable el no agradecer los alimentos, porque todos los días agradecen los alimentos y no es negociable para ellos, por ejemplo, el saltarse agradecer los alimentos en el día, ¿sí? Para otras familias no es negociable el hecho de que no tengan una junta familia. Un valor no negociable es que ellos están muy conscientes de que vivir en familia hace que todos piensen diferente y que haya estas conversaciones incómodas, ¿sí? Entonces, las juntas familiares son eso, el poder conversar de estos problemas que tenemos. Hay familias en las cuales van a la iglesia o en las cuales se reúnen todos los fines de semana y esta unión, esta coidonía, la hospitalidad, ¿sí? Todos esta, el ser generoso, todos estos valores pueden transformar el respetar, el observar. Entonces, yo les dejo aquí con esta pregunta para ustedes. ¿Qué valores propios como individuos, como Jime, como Dianita, eh, como Ceci, espirituales, valores eh, morales, qué exactamente rige sus vidas? Porque entonces, bueno, pido una disculpa porque la verdad, justo se me fue el internet. Entonces, si alguien desea activarse el micrófono, ¿me siento cómoda al ver el hijo que tengo? ¿O me siento incómoda de verlo? ¿O siempre le estoy viendo lo que tiene que mejorar? Cuando yo puedo saber que mi hijo, el individuo como tal, me complace, me deleita en observarlo, yo disfruto de su presencia. Entonces, el ver a mi hijo, al individuo, al ser, deleita mi corazón, me complace, me siento afortunada, o solo cuando se saca buenas notas, tiene mi mirada, o solo tiene mi mirada cuando
las personas que desean puedan responder y las que no también pueden quedarse con esa pregunta. ¿De dónde lo estoy viendo a mi hijo? ¿Lo veo desde el corazón o lo veo desde el juicio? Entonces, para poder separar que lo que no me gusta es normal, pero no tiene que ver con mi amor incondicional. Perdón, me siento incómoda. Claro, mira. Y esto, gracias, Jimé, por la honestidad. Miren que a veces nos podemos sentir incómodas y también es parte de la temporada. Puede ser que justamente estemos lidiando ciertas cosas, pero yo les regalo esta pregunta que se la pueden hacer toda la vida. ¿Qué tan cómodo me siento al observar a mi hijo? Lo sigo viendo como mi hijo que cuando nació estaba así emocionada, deleitada de verlo, que solo por respirar lo amaba, por existir, o en algún momento se me transformó como un checklist, ¿no? De sentirme cómoda si hace o no hace esto. Alguien quería hablar y se puede activar el micrófono. Hola, soy Cecilia, ¿cómo estás? Bueno, fíjate que en mi caso, con Kilian, que es el niño más grandecito, tiene 3 o 4 años casi, oye, me siento muy cómoda, o sea, siento que es lo que yo soñé de niña, siento que así es eso. Entonces, sí me siento bastante orgullosa, incluso cuando muestra de pronto momentos así un poco como desaforados, él es bastante activo y cuando me ponen queja de él, por ejemplo, en el colegio, cosas así, o sea, lo que yo pienso es, o sea, lo que no entiendo es por qué la gente es así, o sea, uno no puede entenderlo, porque para mí su comportamiento es tan normal, o sea, es de un niño que en su edad, o por su edad, se debe comportar así, entonces sí me siento bastante orgullosa de mi hija. Y de la niña también está apenas creciendo, pero siento que cuando estoy en cualquier lugar o incluso cuando hacen esos momentos que la gente llama pataletas o cosas así, eh, muchas veces me he sentido de pronto muy orgullosa porque siento que ellos en ese momento están como defendiendo lo que sienten y más bien cuando de pronto tienen un comportamiento que uno llamaría negativo, a veces me pongo a pensar más bien es qué es lo que yo estoy haciendo, o sea, por qué él está haciendo así, porque normalmente en el caso del niño me di cuenta que él gritaba mucho cuando yo gritaba. Entonces, ¿está ahí al lado? Sí. Bueno, cuando yo tengo algo, o sea, cuando yo estoy reaccionando mal a algo, él inmediatamente comienza con alguna, o sea, comienza también como a gritar, a desesperarse mucho, entonces nunca he pensado hasta el momento, sí me he desesperado obviamente porque a veces hay situaciones que uno también está estresado y cosas así, pero siempre me he sentido de pronto muy a gusto con él porque es un niño que expresa mucho sus sentimientos, entonces eso no lo tuve yo de niña, entonces siento que sí me hacen sentir bastante bien el que lo sé. Ok, mira, yo creo que todos podemos decir partes diferentes y al final nos deja la honestidad. Muchas de las personas que nos ven en diferido van a poder tener la oportunidad de quizás concordar con Jime o también podrían concordar con Ceci. Dicen, ¿por qué? Porque es parte de la realidad de la maternidad, porque no todos los hijos nos despejean y porque con unos quizás es más, de una u otra forma conectamos más y con otros nos cuesta por nuestras realidades, por nuestras heridas, pero es muy bonito transparentarlo. Entonces les voy a comentar lo que dice Jime. Me siento la verdad un poco fatal porque he sentido constantemente que me cae un poco mal. A pesar de que tiene grandes virtudes, su carácter y sus reacciones me hacen sentir molesta. Cuando lo veo crecer y tener logros, reír y ayudar, me gusta lo que veo, pero el comportamiento no me gusta, dice, perdón, pero el comportamiento no me gusta estar dominando. Ok, allí podríamos hacer como lo que decíamos, este checklist, ¿sí? Entonces, ver qué exactamente puedo ayudarlos, o sea, qué está pasando, qué hay detrás de este comportamiento. Entonces,
es muy bueno que lo analicemos. Y si quieres hacer cambios, tienen que ser graduales, uno a la vez, no tantos a la vez, porque si hacemos muchos cambios, probablemente va a suceder que no somos exitosos en ninguno, ¿sí? Que si queremos que, por ejemplo, un niño deje el pañal, ya esté sin la tetita y todo, entonces puede ser que sea mucho cambio para el niño o para la niña. Entonces, es importante hacer esta observación. Te sugiero que te leas la parte de el plan B, te va a ayudar un montón, porque el plan B nos dice cómo poder negociar y saber que la estrategia es la que quizás no nos funciona, pero no es mi hijo el problema, ¿sí? Entonces, y te entiendo, empatizo mucho y simpatizo contigo, más si algo en algo te equivocabas, es como que había algo mal en ti. Y es un proceso el entender que no hay nada de malo en ti como ser humano. Hay habilidades que te va a costar más tiempo, ¿sí? Y que eso no significa de que hay algo malo en ser tú. O sea, que puedes seguir siendo tú, pero que te equivocas o que hay hitos, hay habilidades que te van a costar más, ¿sí? Entonces es ir identificando qué habilidad quizás le está costando y en la cual probablemente constantemente estemos chocando. Puede ser la habilidad del tiempo, manejo de tiempo, muy normal en un cerebro inmaduro y probablemente en las prisas ese manejo de tiempo nos está costando un montón. Incluso los adultos, muchos de nosotros, quizás ni siquiera tenemos manejo de tiempo. Y eso nos cuesta un montón en la vida diaria, en el trabajo, en desenvolvernos en un montón de cosas. Entonces son habilidades ejecutivas de nuestro cerebro que sobre todo en un cerebro inmaduro se notan un poco más. Y en un apuro y en muchas cosas pueden ser realmente conflictivos, ¿sí? Entonces hay que checar qué habilidades quizás para que la puedas gestionar, te sugiero desde el plan B, desde el hacer priorizar, ¿sí? Y allí ir viendo si es que necesitamos ayuda con alguien específicamente, algún especialista en algo puntual, quizás en aprendizaje, quizás en comportamiento, quizás en personalizar con el psicólogo, ver que exactamente cómo lo ayudo a ser exitoso, cómo mejorar quizás una habilidad. A veces esperamos que los niños tengan un diagnóstico para llevarlos al psicólogo. Quizás lo único que necesito es ser puntual, específicamente en tal habilidad, poder ayudarlo a transitar, ¿sí? Entonces, yo creo que podría ser un psicólogo, podría ser un pediatra, si es que yo veo que quizás no está creciendo adecuadamente, si quizás yo veo que está bajito de fuerza, yo siento que su musculatura, nuestra ayuda es necesario. Y lo pongo en el observar al hijo que tengo para evitar las comparaciones y coger y decir, ok, el hijo que yo tengo quizás, si me apoyo con un profesional, ganamos estabilidad. Sí, ok, pero ayudo como lo que nos dice el libro, me pongo la camiseta de ayudador, ¿sí? Entonces yo cierro este encuentro diciéndoles, regálesen constantemente esta pregunta. Al observar al hijo que tengo, ¿me siento cómodo? ¿Me siento ansioso? ¿Siento que no va a poder? Entonces, vamos siempre como monitoreándonos, porque puede ser que una temporada como que las cosas salgan muy bien, pero otras no tanto. Entonces, siempre es bueno monitorearnos para separar, ¿sí? Separar el comportamiento y los conflictos que nos ayudan a aprender del individuo. ¿Ok? ¿Les hace sentido? Me mandan un corazoncito. ¿Sí? Ok, genial, genial. Entonces, me encanta que nos quede súper claro el hecho de que nuestros hijos no son sus comportamientos, son seres humanos valiosos que por el hecho de existir ya de verdad los podemos amar. No por lo que hagan, sino porque existen. Tenemos el privilegio de estar en primera fila de cada una de las vidas de nuestros hijos, ¿sí? Entonces les pido que se activen el micrófono, perdón, que se activen la cámara como evidencia y cerramos